Decidir cansado es decidir mal. Por eso yo tomé la decisión de decidir la noche anterior, para que al día siguiente, cuando me despierto, el yo de la mañana solo tenga que ejecutar lo que el yo de anoche pensó con total claridad. Detrás mío, la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan, y es la capital del mundo y la ciudad donde viven millones de personas que están a punto de levantarse, a iniciar con la rutina de todos los días. Se levantan, toman un café, toman el metro, van a su trabajo, están muchas horas en su oficina o en sus actividades, y la mayoría de ellos tienen algo en común. Si al final del día les preguntas qué lograron el día de hoy, muchos no van a saber qué responder. Pero no creas que es una realidad aislada. Realmente yo estuve ahí, sentía que el tiempo no me alcanzaba, sentía que los días simplemente pasaban y yo, mientras trabajaba, los veía pasar, y al final del día tenía esa sensación de que no hice nada diferente, y eso cambió completamente la forma en que yo ejecuto las actividades diariamente. ¿Sabes algo que me di cuenta? El tiempo nunca fue el problema. El problema era que yo me despertaba cada mañana sin saber lo que tenía que hacer ese día, y eso convertía cada mañana en una reacción más no en una decisión. Te voy a decir algo incómodo sobre la productividad. La industria de la productividad te vende una mentira todo el tiempo. Te hace pensar que el problema es que no estás aprovechando cada hora de tu día. Te vende sistemas, te vende métodos, te vende apps para hacer mucho más en menos horas. Y eso te mantiene atrapado en la pregunta equivocada. Y es que la pregunta no es, ¿puedo hacer más en menos tiempo? La pregunta debería ser, ¿estoy usando mi tiempo en lo que realmente importa? Porque tú puedes ser extremadamente productivo. Tú puedes tener reuniones en la mañana, puedes responder mails, puedes enviar propuestas a tus clientes, puedes avanzar todo lo que tú quieras en el montón de documentos que tienes acumulados en tu día, y aún así al final de la semana darte cuenta que no avanzaste nada en lo que realmente importaba. Y aquí viene lo más incómodo. Tú no tienes un problema de tiempo, tú tienes un problema de claridad, y es que mientras no resuelvas ese problema, no va a haber app, no va a haber sistema, no va a haber mentor, no va a haber nadie que te saque de eso. Hay un momento del día que casi nadie protege, pero es el momento que define todo lo demás. Esos primeros 60 segundos de tu día pueden jugarte en contra o a favor, depende de ti. Suena la alarma, te levantas, la apagas y te das cuenta que tu cerebro no está listo ni procesando todavía que el día ya empezó. Y si no tienes la suficiente claridad para saber lo que va a pasar ese día, sencillamente lo más fácil podría ser apagar la alarma y empezar a una de dos cosas. La primera, o acostarse a dormir esos 5 minuticos de más, que puede terminar siendo una hora y que te puede hacer perder tiempo de productividad, o peor aún, quedarte scrolleando en el celular y empezar a ver todas las cosas que los demás esperan de ti durante ese día. La mayoría de la gente le echa la culpa al tiempo, y realmente no es problema del tiempo, es problema de algo mucho más simple. Hace 3 meses que yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida. Uno de ellos, y de los más significativos, por eso estoy haciendo este video, fue empezar a hacer journal. Cuando yo empecé a hacer journal, la única intención que yo tenía era escribir mis ideas. No sabía para qué me iba a funcionar, no tenía la menor idea, pero había escuchado de mucha gente con resultados que el journal podía ayudarme a avanzar en todas las metas que yo tenía. Así que básicamente yo empecé a escribir las cosas que me preocupaban, esas cosas que todo el día tenía acá y no me dejaban descansar, porque siempre estaba pensando en ellas. Y una de las consecuencias que tuve fue que al siguiente día, cuando me desperté, sabía exactamente lo que iba a hacer. Y esa sensación que tuve yo al siguiente día de hacer ese primer journal fue increíble, porque me despierto, reviso mi journal, y en esta libreta estaban escritas 3 cosas simples que pueden ayudarte a cambiar la dirección en la que puedes llevar un día. 3 cosas que te pueden ayudar a avanzar en la meta que tú quieres lograr en ese mes, en ese año. Todo esto está conectado hacia el futuro, pero cuando yo la escribí lo hice con intención, y ese día supe que no me podía volver a acostar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Entonces me impactó mucho, porque no fue algo que planeé así hacerlo, sino fue una consecuencia, y creo que es de las cosas que más valoro hoy en día hacer el journal. Acá viene la parte que nadie entiende sobre las decisiones. Es que las decisiones que tomas con tu mente clara, con tu mente descansada, con toda la intención de lo que estás pensando, son muy diferentes a las decisiones que tomas cuando estás cansado, reaccionando o simplemente despertándote y todavía no tienes como que ni la conciencia de lo que vas a hacer ese día. Cuando decides la noche anterior lo que vas a hacer al día siguiente, estás aprovechando la mejor versión de ti para que
lista, decida por tu versión más vulnerable. El Cristian que se sienta una noche después de leer una hora un libro y escribe las cosas que necesita hacer el día siguiente para poder avanzar, es el Cristian que debería estar tomando las decisiones, no el Cristian que se levanta a las 6 de la mañana después de que le sonaron 5 alarmas, las apagó, todavía no se despierta y todavía no sabe exactamente lo que necesita hacer ese día, porque en ese momento es muy vulnerable. Entonces, por eso es que funciona el sistema, no es magia, es simplemente separar el momento de decidir del momento de ejecutar. Sé lo que estás pensando, eso ya lo intenté. Hacer una lista, hacer to-do list, escribir los pendientes en un sticker y pegarlo en el monitor de tu computadora. Pero ese no es el sistema del que te estoy hablando. Aquí está la diferencia. Lo que tú llamas to-do list es una lista de todos los pendientes que tú tienes y al final eso lo único que hace es generar más ruido mental, solo que esta vez lo tienes pegado en todas partes, escrito en todas partes, pero no significa que lo estás resolviendo. El sistema está a elegir solamente 3 tareas, las 3 más importantes que van a determinar cómo va a funcionar tu día siguiente. La mayoría de las personas no falla por falta de tareas, falla por exceso. Es que cuando colocas muchas tareas por hacer, tu cerebro entra en parálisis y termina escogiendo la más fácil, que desafortunadamente no siempre es la más importante. 3 tareas significa elegir, y elegir significa eliminar las otras 17 tareas. Y esa decisión de eliminar lo que casi nadie puede hacer. Por eso los to-do list tradicionales fracasan, y es que el poder no está en elegir, el poder está en eliminar todo lo que es ruido y todo lo que no te va a acercar al día siguiente a esa meta que tú quieres lograr. Es que la claridad mental, que es tan importante, no se construye siempre eligiendo, muchas veces se construye eliminando. Te voy a explicar por qué este sistema funciona hacerlo en la noche y no en la mañana. Es que mucha gente hace listas en la mañana de las tareas que tiene que hacer en el día, pero el problema de hacerlo en la mañana es que ya estás reaccionando, porque ya el mundo está esperando cosas de ti. Sabes que tienes reuniones ese día, sabes que tienes que irte a trabajar, sabes que tienes que hacer ejercicio, lo que sea el plan para tu día. Entonces no es lo mismo, porque ya estás reaccionando. En cambio, decidir la noche anterior me permite hacerlo con perspectiva, con calma. Es como que tengo la capacidad de poderme enfocar en lo importante y no en lo urgente, porque ya nada es urgente, ya es hora de ir a dormir. Así, al día siguiente, cuando me despierto, ya no tengo que pensar. Lo único que tengo que hacer es ejecutar. Eso ha hecho la diferencia y creo que también la va a hacer para ti si empiezas a ejecutar este sistema. Lo que yo quiero que me entiendas es que yo no te estoy vendiendo un sistema de productividad. Yo te estoy pidiendo algo muy diferente, porque en realidad la productividad en sí sola no te lleva a ninguna parte. Lo que yo quisiera es que empieces a tomar el hábito de tomar 3 acciones para el siguiente día, solamente 3. Pero antes de eso, más importante todavía, lo que tú tienes que hacer es hacerte una pregunta que es muy existencial, pero es muy importante, y es: en este punto de mi vida, ¿hacia dónde quiero ir? Porque de nada sirve que tú te crees sistemas para avanzar, para ser más productivo, si no te has puesto a pensar en eso tan simple, en resolver esa idea que lo cambia todo. Porque a veces hacemos planes al futuro, esa persona que quiero ser, esa meta que quiero lograr, pero en el día a día no ejecutamos, y las cosas no pasan por magia, las cosas pasan por ejecución, que se hace todos los días con acciones concretas, acciones simples, no 20 tareas. A veces queremos hacer 20, son solo 3. Enfócate en hacer esas 3 en la hora correcta, al siguiente día te enfocas en ellas, las cumples. Simple. Vas a darte cuenta que cuando pasen 6 meses vas a estar mucho más cerca de ese lugar donde pensabas que ibas a llegar, o ese lugar que estabas soñando llegar. Vuelvo al principio. ¿Te acuerdas de los millones de personas que despiertan en esta ciudad hoy? A lo largo de los años yo me he dado cuenta que una de las diferencias de las personas que realmente avanzan en su vida, que logran cosas, y los que no tienen nada que ver con el talento. Hay mucha gente que no tiene mucho talento haciendo algo, arte o en lo que sea que se dedique, pero son las personas más disciplinadas, y eso hace que, a pesar de no tener el talento, puedan avanzar. Y la claridad no es un don, la claridad es un sistema, y es un sistema tan simple que la mayoría de gente lo pasa por alto, simplemente lo ignora porque no se ve como lo que podría solucionarte muchos problemas. Pero los sistemas separan las personas que viven la vida con intención. Lo que tú necesitas es sentarte 10 minutos cada noche, tomar tu libreta, tomar tu celular, tomar tu computador y escribir las cosas que tienes que hacer mañana. Y estoy seguro que tu yo de mañana en la mañana se va a despertar con una lista de tareas que hacer, y te lo va a agradecer, porque vas a tener una clara
claridad mental increíble y vas a poder saber exactamente lo que tienes que ejecutar ese día para avanzar hacia la meta que te estás proponiendo. Quiero que escribas acá abajo en comentarios lo que más haya resonado contigo de este video y quédate pendiente porque cada semana te va a traer más videos y vamos a conectarnos en diferentes formas. Nos vemos en el siguiente.